Hola, saludos a todos, queridos estudiantes del Colegio Nacional de Educación a Distancia. Les habla su profesora Carolina Gamboa, a cargo de la asignatura de Biología, 10º año, para el CONET en la sede de San José. La presente tutoría se tratará de los siguientes temas: biodiversidad, niveles tróficos y tipos de nichos ecológicos. Pero antes de entrar al primer tema, biodiversidad, me gustaría aclarar los conceptos de camuflaje y mimetismo porque tienden a confundirlos. Camuflaje es el método que permite a los organismos ocultarse confundiéndose con su entorno. Es decir, el camuflaje le permite a ciertas especies pasar desapercibido en su ambiente, pues sus colores o sus formas se confunden con el hábitat en el cual están. El mimetismo, en cambio, es la copia de la apariencia o conducta de otro ser vivo para beneficio del más débil. Es decir, que una especie trata de imitar a otra porque esta otra tiene algún mecanismo de defensa muy efectivo que le permite entonces cuidarse de sus predadores. Por ejemplo, la coral y la falsa coral. La coral tiene como mecanismo de defensa veneno. Ella es tóxica. En cambio, la falsa coral no tiene ese mecanismo de defensa. ¿Qué fue lo que hizo? Realizó la adaptación de mimetismo. Quiso parecerse a la coral verdadera para poder ahuyentar a sus predadores. Entonces, camuflaje es lo que permite a un organismo, a un determinado organismo o individuo, pasar desapercibido en su hábitat o en el entorno en el cual se encuentra. Pero mimetismo es cuando una especie quiere parecerse a otra especie porque tiene algún mecanismo de defensa que le puede ayudar a protegerse. Les voy a presentar un video para que les quede ya claro la diferencia entre camuflaje y mimetismo. El mimetismo, imitar a otras especies, y el camuflaje, encriptarse con el medio, son formas de desaparecer, de pasar desapercibido y engañar a otras especies que conviven en el mismo hábitat, induciendo en ellas determinados comportamientos. Son mecanismos adaptativos para obtener ventajas funcionales. Los casos más conocidos afectan a la percepción visual, mientras los menos conocidos se relacionan con el mimetismo auditivo, olfativo, visual y táctil. Un primer tipo de mimetismo, llamado batesiano, es el que se presenta entre dos o más especies físicamente iguales o muy similares. Una especie es inofensiva mientras la otra tiene algún mecanismo de defensa, venenos, espinas, aguijones, etc. Por ejemplo, hay casi 90 especies de coral venenosas y otro grupo de especies de corales no venenosas, llamadas falsas corales, cuyo mimetismo o parecido a las venenosas las benefician de la protección propia de estas. Un segundo tipo de mimetismo, llamado mulleriano, ocurre cuando una especie desarrolla un factor defensivo y otras especies adquieren o imitan dicho factor, como por ejemplo la toxicidad para un depredador. Esto pasa con los colores fuertes de algunas especies de ranas, coloración apostemática, que indican alto grado de toxicidad a sus depredadores. En este caso, todas las especies de colores pronunciados son tóxicas. Un tercer tipo de mimetismo, llamado automimetismo, es cuando una parte del cuerpo imita una parte de otra especie que denota agresividad o defensa, como cuando una oruga de mariposa imita la cabeza de una serpiente venenosa. El automimetismo también se utiliza como trampa o cebo para cazar, como cuando ciertas especies de peces están provistas de órganos que imitan un cebo que atrae a la presa. Finalmente existe el camuflaje, en el que una especie se encripta con el medio haciéndose invisible.
Algunas especies tienen colores vistosos que contrastan con el medio y no se parece al medio. Por ejemplo, la mariposa morfo tiene un color azul iridiscente en las alas superiores y manchas oscuras. Cuando vuela a través de la luz oscilante del bosque de galería o aún fuera, en la vasta luz solar, parece desaparecer totalmente, como hago en el truco de este video. Otras especies del bosque, especialmente los mamíferos, tienen manchas que ayudan a desaparecer su silueta. Bajo la sombra del dosel, mamíferos grandes tales como leopardos, jaguares y muchos otros son sorprendentemente invisibles debido a su coloración interrumpida. Se puede finalizar diciendo que todos los seres vivos desarrollan algún tipo de mimetismo y camuflaje, incluyendo al hombre. Bien, esto ha sido todo. Si no eres parte de la comunidad de amantes de la Bien, espero que haya quedado claro entonces la diferencia entre camuflaje y mimetismo. Empecemos entonces con el primer tema de esta tutoría, biodiversidad. Sabemos que bio significa vida. Entonces el término biodiversidad nos da el concepto. Biodiversidad, entonces podemos decir que es la diversidad o toda la variedad de vida que se encuentra en nuestro planeta. Y se consideran la diversidad de especies, de genes y de ecosistemas. Entonces, en estos tres niveles, los biólogos se encargan de estudiarlos para preservar la biodiversidad. El primer nivel, que es el de la genética. El éxito y la supervivencia de una especie depende de la variedad y frecuencia relativa de sus diferentes alelos. La diversidad genética puede ser crítica para que una especie se adapte a entornos cambiantes. Más adelante vamos a comprender por qué es tan importante esta diversidad en los genes para que una especie pueda adaptarse a cambios en su hábitat o en su entorno. Esto es debido a las mutaciones y las mutaciones se generan a nivel genético. En el segundo nivel en el cual estudian los biólogos es el de especies. La variedad y abundancia relativa de las diferentes especies que comprenden una comunidad son importantes para la integridad y en ocasiones incluso para la supervivencia de la comunidad. En una comunidad existen diferentes individuos que realizan diferentes funciones y que dependen unos de otros. Diversidad de ecosistemas sería el último nivel en el cual los biólogos realizan estudios para preservar la biodiversidad. La diversidad de ecosistemas incluye la variedad tanto de comunidades como de los factores abióticos de los que depende la comunidad. Las comunidades protegen los ecosistemas al brindar servicios como sombra, de degradar los desechos y generar oxígeno. ¿Por qué es tan importante la biodiversidad? Es importante porque es el fruto del trabajo de millones de años de la naturaleza o de la evolución de la naturaleza, ¿verdad? La diversidad de especies con las cuales contamos hoy en día no se realizó de un día para otro, sino que tuvieron que pasar muchísimos millones de años para tener la diversidad biológica con la cual contamos hoy día. También, por otro lado, es garantía para el funcionamiento correcto del sistema que forman los seres vivos junto con el medio en el que viven y al que contribuyen para su supervivencia. La diversidad de especies dependen una de la otra. La biodiversidad de las especies nos provee también a nosotros de bienes tan necesarios como el alimento o el oxígeno. Nos proporciona también materias primas que favorecen el desarrollo económico,
producen energía que utilizamos como combustible, es el origen de algunos medicamentos y finalmente, pero no por ello menos importante, nos colma la retina de hermosos paisajes que podemos disfrutar. Ahora vamos a repasar un poquito sobre los niveles de organización de los seres vivos, pero a partir de especie. ¿Qué era una especie? Una especie son organismos muy similares que tienen la capacidad de reproducirse y también dejar descendencia fértil. Son organismos que tienen interacciones genéticas. Ahora un conjunto de especies me va a formar una población. Es decir, una población está formada por muchos individuos de la misma especie que tiene interacciones genéticas, evolutivas y ecológicas y que se encuentran en un espacio y tiempo determinado. Ahora un conjunto de poblaciones distintas, es decir, poblaciones formadas por diferentes especies, me va a formar una comunidad biológica. La comunidad biológica entonces corresponde al nivel de organización que consta de varias poblaciones que interactúan en un grado de variable y que coexisten en una misma región o hábitat, por lo que incluye todas las poblaciones de organismos de distintas especies que interactúan en un ambiente común. Ahora, un ecosistema está formado tanto de los seres vivos como de la parte inerte de ese hábitat, como el agua, el aire, el sol, la tierra, son parte de la parte inerte de este hábitat o la parte abiótica, en conjunto con la parte biótica, es decir, todo aquello que tiene vida, es decir, todos los seres vivos. Y por último, un conjunto de diferentes ecosistemas, una playa, un desierto, la Antártida. Estos diferentes ecosistemas, todos en conjunto, van a formar lo que conocemos como biosfera o nuestra Tierra. Ahora, hay factores que afectan la diversidad biológica, directa o indirectamente por nosotros los seres humanos. El cambio climático es una afectación a la diversidad biológica de manera indirecta debido a los seres humanos. Se podría decir que es de manera indirecta porque con acciones que nosotros realizamos hemos alterado ese clima. Entonces, el cambio climático son las alteraciones en las condiciones climáticas de las áreas geográficas donde viven las especies. Y este cambio las fuerza a que migren, a que se adapten, y si no logran hacer ninguna de estas dos, pues se extinguen. Como segundo factor que afecta nuestra biodiversidad, tenemos la persecución directa de especies y la sobreexplotación. Especies emblemáticas, desde el oso pardo al rinoceronte, están seriamente amenazadas por actividades como la caza, la extracción de recursos, la sobrepesca. Como tercer factor tenemos la destrucción y fragmentación de hábitats, también por mano del ser humano. Esto por utilizar tierras para la agricultura, para la urbanización, para extraer recursos hídricos. Entonces, todas estas actividades humanas provocan la destrucción de bosques, humedales, suelos, en donde las especies tenían un hogar, tenían su nido y de los cuales las especies dependían. Entonces, cuando se realizaron estas actividades, las especies tuvieron que migrar a otros hábitats o tener que adaptarse a su nuevo hábitat y muchas de ellas probablemente se hayan extinto. Número 4, las especies invasoras. Estas especies son especies que se naturalizan en las nuevas áreas, compitiendo con las especies que son autóctonas y compiten por recursos, por nido,
por, eh, por aparearse, desplazándolas de sus hábitats y ocasionando graves alteraciones en los ecosistemas. Y por último, la agricultura intensiva es otro factor que está afectando nuestra biodiversidad. El modelo alimentario vigente hoy en día que necesita producir muchísimas toneladas de alimento nos hacen eh, practicar lo que es el monocultivo. Este monocultivo o agricultura intensiva provoca la pérdida de miles de variedades de especies, ya que estas actividades necesitan de muchísimas hectáreas de terreno, en donde probablemente existían hábitats de diferentes especies que tuvieron que fragmentarse para poder implementar esa agricultura intensiva. Pero existen estrategias, tenemos estrategias para disminuir estas acciones humanas que dañan a la biodiversidad. Con que practiquemos al menos una de ellas, estamos aportando nuestro granito de arena para que nuestra biodiversidad se preserve. Reciclar y reutilizar, conservar el agua y tratar en la medida de lo posible de no malgastarla, no contaminar playas, ríos u otros ecosistemas, ahorrar el suministro eléctrico, comprar productos reutilizables y reciclables y reforestar. Entendamos que los ecosistemas y toda la diversidad de vida que estos albergan son un soporte vital para la tierra. Los humedales filtran contaminantes del agua. Las plantas y árboles reducen el calentamiento global absorbiendo el carbono y regalándonos el oxígeno que tanto necesitamos. Los microorganismos descomponen la materia orgánica y fertilizan el suelo para proveer los alimentos. La biodiversidad ayuda a polinizar las flores y cultivos y también provee comida y medicinas para nuestro bienestar. Bien, empezamos con el segundo tema de esta tutoría, que son los niveles tróficos o tipos de organismos según la función ecológica que realizan dentro de su ecosistema. Se trata básicamente de cadenas alimentarias. En el primer eslabón tenemos a los organismos productores. ¿Por qué se llaman productores? Los organismos se llaman productores porque pueden o son capaces de producir su propio alimento y no tienen necesidad de consumir a otro organismo para poder obtener energía. ¿Y quiénes son estos organismos? Todas las plantas y algunas bacterias. Los productores son el origen de las cadenas alimenticias que se dan en los ecosistemas, ya que el resto de los organismos dependen de ellos. Es decir, si no existiesen las plantas, no existiese la vida en la Tierra. Como segundo eslabón tenemos a los organismos consumidores. Los consumidores se llaman así porque sí necesitan consumir a otro organismo para obtener energía. Pero acá tenemos subdivisiones. Tenemos a los consumidores primarios, que son aquellos individuos que obtienen su alimento a partir de los productores, es decir, lo que conocemos comúnmente como animales herbívoros, se alimentan de plantas. Los consumidores secundarios son aquellos que obtienen su alimento, obtienen su energía consumiendo los consumidores primarios, es decir, se comen a los herbívoros. Y a estos consumidores secundarios se les llama carnívoros. Luego tenemos a los consumidores terciarios, que son aquellos animales carnívoros que se alimentan de carnívoros. Por último, tenemos a los organismos descomponedores, que son muy importantes en esta cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque estos organismos son aquellos encargados de descomponer todos los restos orgánicos. Y al descomponer estos restos orgánicos, producen aquellos productos o sustancias que las plantas necesitan para poder crecer. Entonces, la cadena vuelve a empezar. Es decir, esta cadena termina e inicia de nuevo con los
organismos descomponedores que son bacterias y hongos principalmente. Acá tenemos un esquema en el cual visualizamos los niveles tróficos. Como base de la pirámide tenemos a los productores, es decir, a todas las plantas. En el segundo eslabón tenemos al consumidor primario, es decir, al organismo herbívoro. Como consumidor secundario tenemos aquellos animales que consumen o se comen a los herbívoros, y el consumidor terciario, que son los carnívoros que comen a otros carnívoros. Bien, empezamos con el tema de tipos de nicho, pero es importante primero conocer el concepto y diferenciarlo de hábitat, porque generalmente confunden estos dos conceptos, hábitat y nicho. Generalmente lo confunden porque nicho lo relacionan con la palabra nido. Entonces, al preguntarles por el concepto de nicho ecológico, lo relacionan con nido y responden que se trata del lugar en el cual vive o se encuentra una especie. Y nicho ecológico se refiere específicamente a ese lugar en donde vive ese individuo compartiendo con la parte biótica y abiótica, pero en conjunto con las funciones que este individuo realiza en ese hábitat. Por eso escogí esta imagen que explica, el cangrejito explica su propio nicho. Él está diciendo, o nos está diciendo, que su nicho es que es comido por esta ave, que no le gusta el frío, que ayuda a los arrecifes coralinos, que sale por las noches, que vive en el mar, que pone huevos y que come pescado. Ven, está describiendo su nicho. Entonces, él no está describiendo solamente el lugar donde vive, sino las funciones que realiza en ese lugar, es decir, las funciones que realiza en su hábitat. Ahora bien, hábitat entonces es solamente esa parte biótica y abiótica de ese espacio que ocupa ese determinado individuo. El espacio solamente, su entorno. Ahora existe una relación directa entre hábitat y nicho ecológico. En un hábitat pueden existir diferentes individuos de diferentes especies y cada uno puede tener o compartir nichos ecológicos o funciones, o puede tener cada uno diferentes funciones en ese hábitat. Por ejemplo, existen los polinizadores en un determinado hábitat, también en el mismo hábitat, fotosintetizadores, carroñeros, distribuidores de semillas, descomponedores de materia orgánica, etcétera. También existe una relación directa entre nicho ecológico y competencia, porque si nicho ecológico se refiere a la función específica que realiza un individuo en su hábitat, una de las funciones, para poner un ejemplo, es de lo que se alimenta ese individuo, ¿verdad? Entonces, este individuo puede coexistir con otros individuos de su misma especie y también con individuos de otras especies que pueden alimentarse de lo mismo de que se alimenta este individuo. Entonces ahí es donde viene la competencia. Se compite por ese recurso, el alimento, por poner un ejemplo, pero también pueden competir por otro tipo de recursos. Por último, entonces vamos a diferenciar los dos tipos de nichos que tenemos. Tenemos el nicho potencial, ideal o fisiológico, y el nicho ecológico o real. El nicho potencial o ideal es aquel nicho en el que satisface una determinada especie todas sus necesidades. Y esto sucede solamente en cautiverio, solamente que un individuo esté en un laboratorio o en un zoológico o en cautiverio, porque son criados y se les da todo lo que necesitan o todos los recursos que necesitan. Entonces no tienen que competir por ninguno de los recursos. Esto es lo que se conoce como nicho ideal. Ahora, nicho real es ese nicho que vive esa determinada especie en su entorno natural.
En el nicho real sí se presenta la competencia porque está en su entorno natural, en su hábitat, y compite con otros individuos de su misma especie o con individuos de otra especie que comparten el mismo nicho. Entonces se presenta la competencia. Es decir, un el tipo de nicho ideal es aquel pues que toda especie le gustaría vivir porque no tiene que competir por nada, todos se lo dan. ¿Ok? Incluso los animales criados en cautiverio tienen un peso y una talla muchísimo superior a aquellos que viven en su entorno real, ¿verdad? O en su hábitat natural. Porque no tienen que hacer ningún esfuerzo para obtener sus necesidades. En cambio, en un nicho ecológico real, este individuo sí tiene que competir para poder subsistir. Bueno, aquí termina la tutoría. Espero que les haya servido para aclarar dudas que tuvieran sobre los temas que entran en esta primera evaluación. Muchas gracias.